¿Cómo están, amigas y amigos de la República? Bienvenidos un miércoles más aquí a Fuerte y Claro. Nos acompaña desde el switcher mi querida Valeria Coca. Valecita, ¿cómo estás? Hola, Manu, ¿cómo estás? Por aquí ya estamos todos listos. Saluden, chicos, pues a toda la audiencia que nos está viendo a través de todas las redes de la Nuestro aclamado República. switcher. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Acá me acompaña Celes en piso. Y bueno, hoy vamos a comenzar. Antes de contarles un poco sobre lo mucho que tenemos para hoy, quiero hacerles un recordatorio importante. Este jueves 20 desde las 9 de la mañana, acompáñenos en las redes de la República para la 10ª edición del Informe del Sector Gas Natural 2025 y conoce cómo el GNB impulsa una movilidad más económica y sostenible en el país. Cualquier información la están viendo en pantalla. Recuerden inscribirse y ahora sí, vamos a lo que nos compete. Hoy hay que hablar de dos temas importantes, pero que ambos atañen a un solo actor en particular, el Congreso, el actual Congreso de la República. Ayer todos nos dimos con la noticia que ante la evidente presión de las diversas marchas que habían sido convocadas por minería artesanal e informar fuera del Congreso, en la Comisión de Energía y Minas finalmente se aprobó la iniciativa que busca que se extienda el reinfo hasta diciembre del 2027, una extensión más a las que ya se han sumado en los últimos años, recordando también que hubo una incluso durante el gobierno de Dina Boluarte. Y que ahora va a buscar esta aprobación, que en el debate, el que va a pasar a pleno del Congreso, finalmente logren aprobar que se extienda hasta el 2027. Aquí es importante analizar diversas aristas. Primero, la concordancia entre los discursos de muchos congresistas que evidentemente habían estado hablando en las últimas semanas ante la preocupación que representa para la ciudadanía todo lo que atañe a la minería ilegal e informal. Esto quiere decir economías ilegales, trata de personas, muchos daños en cuestiones de medio ambiente y congresistas que, por supuesto, frente a las cámaras, frente a la audiencia de manera populista, señalaban estar en contra de esto y que iban a demostrar una postura firme, pero que a la hora de la hora vamos a ver cómo votaron, ¿no? Esto es importante que lo mencionemos. ¿Cuáles fueron las bancadas que finalmente terminaron por aprobar, por darle su voto favorable dentro de esta comisión a la ampliación? Renovación Popular, para sorpresa de nadie, Fuerza Popular, Somos Perú, la bancada socialista, Honor y Democracia, Juntos por el Perú y Alianza para el Progreso. Ahí estamos viendo en pantalla, hubo dos votaciones y esto es importante que le expliquemos quizás un poco a la audiencia, ¿no? La primera votación buscaba que se debata por separado el tema de la ampliación del reinfo y la reincorporación de esos registros que ya habían sido excluidos, que ya estaban vencidos, ¿sí? Esta propuesta fue la primera que se debatió. Y como no se aprobó finalmente que se debatan por separado, entonces todo fue un solo debate que incluyó la reincorporación de los registros ya excluidos del reinfo en Choclón. Aquí hay algo interesante porque, bueno, yo no alcanzo a ver exactamente cómo están divididos los votos ahí, pero por ejemplo, Jorge Montoya de la bancada Honor y Democracia votó en abstención. Para la primera votación votó en abstención. Y de hecho, cuando luego de la votación Epicentro le pregunta por qué votó en abstención, si Montoya ha tenido un discurso tanto en redes sociales como en diversas entrevistas en el que dice estar en contra de la ampliación del reinfo, le preguntaron por qué entonces, congresista Montoya, usted votó primero en abstención y luego a favor. Vamos a ver el primer byte en el que actúa y responde con absoluta indiferencia, defendiendo, por supuesto, su voto en abstención. ¿Lo tenemos? Ahí va. ¿Defiende su abstención entonces? Sí, defiendo mi abstención porque me daba igual votar de un lado u otro lado, el resultado iba a ser el mismo, cero. Y si en caso progresara esto, ¿su bancada va a votar a favor o en contra? Estoy yo como, no como bancada, sino como persona, ahora votaría a favor. La bancada. Ahora votaría, no la bancada, no yo. ¿Defiende su abstención entonces? Ok. Entonces, Montoya dice
que votó en abstención porque su voto daba igual. Entonces, ¿qué? Su participación en el Parlamento a nosotros también nos debería dar igual. Porque si para el único trabajo para el que han sido convocados, que es en esencia la base del por qué son legisladores, votar a favor o en contra de proyectos de ley, de propuestas de ley, dentro de también las comisiones que integran, a usted le da igual votar, entonces nos está queriendo decir que el cargo que ocupa lo tiene para nada, porque no es capaz de cumplir con lo más intrínseco y básico de lo que usted debería estar haciendo en el Congreso. Y además esto es falso, porque finalmente solo hubo un voto dirimente, que fue el que terminó haciendo que no se puedan separar las dos cuestiones del mismo dictamen. Si usted, congresista Montoya, hubiese votado o a favor o en contra, entonces el resultado quizás se hubiese podido variar. Finalmente fue 7-7 y solo un voto cambió el resultado. Entonces, claro, qué fácil y qué rico, me lavo las manos y voto en abstención. Yo no dije sí, yo no dije no, pero voto en abstención y entonces ya ahí estoy anticipando un poco que ya no voy a dar la cara a la ciudadanía sobre mi voto. La única razón por la que los congresistas en teoría pueden abstenerse de ejercer su voto es cuando hay un evidente conflicto de intereses, pero sabemos y vemos que lo usan de manera absolutamente aleatoria. Hay algo interesante también en ese byte que expone muchas contradicciones del congresista Montoya. Ahí dice que entonces ahora sí votaría a favor. Ahí lo dice claramente. Ahora yo sí votaría a favor. ¿Qué es lo que termina sucediendo? Luego de este primer debate, cuando vuelven a un segundo debate en el que la pregunta cambia y es si van a estar a favor o en contra de la ampliación del Reinfo, usted, congresista Montoya, vota a favor. Pero ¿qué pasó después? Dijo que había sido en realidad un error en el sistema y envió una carta para que se pueda cambiar su voto diciendo que en realidad no, que él estaba en contra. No sé, Valecita, si me puedes ayudar ahí con lo que fue el tuit que Montoya lanzó esta mañana diciendo, ay, no, ups, me equivoqué. Perdón, voté en contra, pero quise decir a favor, pero en el byte que acabo de dar a un medio de comunicación dije que iba a votar a favor. Entonces, ¿qué le creemos? ¿Qué le creemos? Porque al final de cuentas lo que importa no es lo discursivo o lo que ustedes declaren ante los medios o ante la población, sino lo que hacen en concreto, que son sus votos. Y en este caso, usted votó por la ampliación del Reinfo, a pesar de que luego haya enviado un oficio para que este voto sea considerado en contra. Ahí está. He sido siempre claro y consistente. Estoy en contra de cualquier ampliación del Reinfo porque solo prolonga la informalidad y frena el verdadero ordenamiento que el sector necesita. Respecto a la última votación, se registró un voto a favor por un error técnico en el sistema, situación que fue corregida de inmediato mediante el oficio de rectificación, dejando constancia de mi voto en contra. No sé tú, Vale, pero yo ya estoy como medio confundida con eso de que primero en abstención, luego de la abstención me pregunta la prensa y digo que voy a votar a favor. Efectivamente voto a favor, pero luego saco un tuit y digo que voto en contra. No es tan difícil, considero yo, ¿no? O sea, no son tantas alternativas. Congresista, ¿a favor o en contra? Diga, ¿sí o no? Manu, pero ¿tú te acuerdas que en algún momento Alejandro Muñante dijo que había votado a favor de una ley porque no había visto las letras pequeñas? O sea, en Por este supuesto. Congreso, Manu, yo me creo, ya nada me sorprende ya. Así es increíble. ¿Qué es lo que dice este texto aprobado con respecto a lo del Reinfo? Que va a tener que ser nuevamente, y reiteramos, va a tener que pasar a un debate en el Pleno donde nuevamente estos congresistas, todos los congresistas van a tener que votar y vamos a ver quiénes con su voto están permitiendo la permanencia de un sistema que ha demostrado ser un fracaso en el proceso de la formalización. En 22 años, más de 84,000 inscritos o registros empadronados, solamente 2,000 de estos culminaron el proceso. ¿Qué quiere decir esto? Que ni siquiera llega a ser el 3% de los registros de las compañías mineras que dicen, que aseguran estar en proceso de formalización y se empadronan haciendo uso del Reinfo para poder seguir operando. Solo 2,000 de estas llegaron a concretar ese proceso.
Estadísticamente y lógicamente quiere decir que es un fracaso, que ha fracasado, que ha tenido 22 años para demostrar que era un mecanismo de formalización responsable y que no lo ha logrado. ¿Qué ha permitido, por el contrario, que es más bien lo que sí ha permitido que opere y que suceda gracias al Reinfo? Que no tengan controles o fiscalización real, que puedan operar en terrenos, puedan ocupar terrenos y simplemente, ante cualquier intervención, papelito manda, tengo mi Reinfo, estoy en proceso de formalización, usted no me puede detener, no me puede intervenir. ¿Y por qué generalmente se han dado las suspensiones? Que, ojo, en este último predictamen aprobado, los registros que habían sido suspendidos van a regresar, es decir, esa suspensión ya no cuenta, podrían regresar a operar, que era una de las demandas principales que tenían los mineros artesanales en las calles. ¿Por qué los han suspendido? Por no tener RUC vigente, por no acreditar el consumo de bienes fiscalizables ante SUNAT y sobre todo por no tener algo muy importante que es un instrumento de gestión ambiental que garantiza que están haciendo uso de estas tierras o que están ejerciendo la minería de manera responsable, de manera formal. No lo están haciendo. ¿Cuántos de estos registros suspendidos van a regresar? Más de 50.000. Esto es lo que se ha aprobado en este texto que ha sido debatido ayer y que falta que pase a pleno. No se sabe aún en qué fecha se va a dar, pero que por las posturas que estamos viendo en bancadas mayoritarias que tienen muchos curules dentro del Congreso, pues ya podríamos ir anticipando qué es lo que va a suceder. Y bueno, voy a pasar ahora al siguiente tema. Para eso ya está con nosotros Eduardo Recoba, quien es economista, con quien vamos a hablar sobre si anticipó la Navidad en el Congreso, ya tienen bono, ya tienen tarjetita de compra, vale, una aquí juntando las monedas para el amigo secreto y por allá ya tienen aguinaldo, tienen bonificación, gratificación, una larga serie de etcéteras que ahorita vamos a conversar. Antes de ir a una breve pausa para darle el pase a Eduardo, les quiero recordar que si en Navidad juntas lo que así nomás no se junta, entonces une el mejor internet del Perú y tu pospago máximo con el combo Movistar Total a 109.90 soles. Así ahorras más y te llevas Disney Plus sin costo adicional por 6 meses. Elige tu combo ideal al 0800 11 800 o en tiendamovistar.com.p. Vamos a una breve pausa y ya volvemos con Eduardo Recoba. Que el cambio suene, que nadie pare. Sí, la voz no se apaga, se escucha fuerte y claro. En la calle se siente el pulso, la verdad no tiene disfraz, lo que esconden los discursos, nosotros lo decimos sin más. Ya no hay miedo, se rompió el silencio, palabra afilada, corazón intenso, Manuela al frente, mirada directa, el ruido incomoda, la verdad conecta. Bueno, como habíamos anunciado, ya está con nosotros Eduardo Recoba, economista. Eduardo, gracias por acompañarme esta mañana. ¿Qué tal, Manuela? Gracias. Estamos hablando un poco del escándalo, que es todo lo opuesto a la austeridad que viene demostrando el Congreso de la República en medio de crisis económica y de una serie de discursos contraproducentes y contrarios a lo que dicen predicar. Nos hemos enterado, pues, que van a recibir casi 47.000 soles por parlamentario, entre lo que van sumando los beneficios de diciembre, el regalito navideño, la tarjeta, el bono, bueno, la gratificación de diciembre que les corresponde además de su salario. Y todo esto, ¿no?, en medio de una situación en la que no se puede equiparar esa inversión o ese gasto público, o al menos no se ve esa inversión de gasto público, en lo que sí beneficiaría a la población, como la mejora de servicios básicos, de infraestructura, de sector salud, hospitalario, etcétera, etcétera. Me gustaría que primero pudiéramos explicarle un poco a la audiencia cómo es que se está
sumando, ¿de dónde sale toda esta sumatoria de 46.900, que son casi 47.000 soles por congresista? ¿Te parece si lo vemos en el cuadrito? Claro que sí, vamos a verlo. A ver, y tú si nos puedes contar un poquito, porque yo sí me quedé un poco sorprendida. Claro, ahí está. Sueldo de congresista, 15.600. Entonces, por gratificación, tengo entendido, les corresponde un sueldo adicional. Así es. ¿Ya? Y probablemente más, ¿no? Probablemente sea 1.5, ¿no? Un sueldo y medio, ¿no? Un sueldo y medio. Sí, Ok. probablemente sea más. Bonos por función congresal, ¿qué significa esto? Que son básicamente, explican la productividad por cada congresista, ¿no? Y además también eso explica también los asesores y los famosos comisionados, quienes acompañan al congresista al momento de hacer su semana de representación, que la verdad que no sé para qué están, ¿no? O sea, este bono lo pueden recibir otros trabajadores que no sea solo el congresista, quizás. Quizás. Ok. Quizás. Hay que ver Pensemos quiénes sí. lo van a recibir. Pensemos que sí. Lo que igual es una locura, porque ellos ya se les está pagando por su trabajo y Sí. ahora están recibiendo un bono adicional por el mismo trabajo. Claro, además en teoría, perdona Manuela, en teoría un bono, por lo menos en el sector privado, tiene que ver con tu desempeño, ¿no? Con tu productividad, con tu efectividad y con tu eficacia, ¿no? Y bueno, ya sabemos cuál ha sido estas tres dimensiones en el Congreso. Y además porque en teoría, Eduardo, la función congresal, como dice ahí, se ejerce para servicio de la ciudadanía y con, ¿no?, lo que pagamos los contribuyentes. Correcto. Y los contribuyentes, las personas que pagamos impuestos, estadísticamente existe una cifra que señala que hay un rechazo masivo hacia el Congreso. Entonces, digamos que no hay concordancia entre la población señala que más del 80% rechaza al Congreso, sin embargo, según esto, la población estaría aprobando que han hecho un tan excelente trabajo que, ¿por qué no les vamos a pagar 11.000 soles adicionales? Por favor, se lo merecen. ¿Qué les pasa? Claro, Un claro poco que más sí. de por favor. Claro ¿Cómo no que les sí. vamos a dar esa plata que se merecen? Claro que sí. Semana de representación, 2.800 soles. Otra de las cosas que está dentro de las funciones que ya deberían cumplir. Así es. Y una tarjetita, una cosita de nada. Una tarjetita de aguinaldo de 1.900 soles. Más que el sueldo mínimo, ¿no? Más que el sueldo mínimo, una tarjeta de aguinaldo, ¿no? Ahora, un paréntesis, ¿no? Nadie está en contra de que el funcionario o el cargo público gane bien y sus salarios sean competitivos a propósito del sector privado. Claro. Pero por otro lado, cuando tienes un contexto de austeridad, cuando tienes un contexto de productividad legislativa, cuando tienes un contexto de, de un presupuesto que tiene que ser limitado, porque por ley es limitado el presupuesto del Congreso. No sé si sabías eso, ¿no? Sí. Hay un techo de 0,6% y ya estos están, me refiero a los congresistas, perdón. Por si acaso. Ya están en 0,56%, ¿no? Y además súmale la bicameralidad, ¿no? Que la verdad que también va a traer otros costos, ¿no? En total, el presupuesto inicial de arranque, para que los radioescuchas y los televidentes nos entiendan, Manuela, como reflexión redondeando lo que acabamos de ver en el cuadro, en general el Congreso nos cuesta alrededor de 1.400 millones de soles al año. ¿Estamos? Ahora, hay un contexto donde el Jurado Nacional de Elecciones, me voy a otra oficina u otra entidad pública, la OMPE, están hace rato tocándole la puerta al MEF para que les suelten dinero para las elecciones del 2026. Y esa brecha coincide con lo que está gastando el Congreso. Sí. Justo para meter ahí la data específica, ¿no? El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, advirtió que había una posibilidad de que no se puedan llevar a cabo las elecciones 2026 porque necesitaban un aumento del presupuesto para garantizar que sean elecciones transparentes y que Así se es, puedan llevar a así cabo es. dentro de todo lo que esto implica, en su totalidad además del el territorio nacional, que es bastante amplio, ¿no? Así ¿Y qué es es. lo que está pidiendo? 163 millones de soles, más del presupuesto aprobado. Un dinero que podría salir, digamos, de la misma bolsa de la que se están sacando estas gollerías. Así es. Y no es. A ver, en enero el MEF le soltó al jurado, nos estamos yendo un poquito por fuera del Congreso, le soltó 500 millones de soles. Cuando tienes un presupuesto para estas elecciones, ¿no? Digamos, generales, regionales, municipales, un presupuesto de 2.000 millones.
Entonces, es como el señor aquel que está pues en juicio de alimentos y le da pues una propinita a la mamá, ¿no? Con 4 hijos, ¿no? O sea, ¿estamos en esa situación? Sí, estamos en esa situación. Y regresando al Congreso, te doy otro dato para que hagas un poquito de hígado, perdóname, ¿no? En 10 años el Por presupuesto del Congreso creció casi 2 veces, el presupuesto del Congreso. Claro, es cierto, el artículo 79 de la Constitución indica que no obstante el Congreso no tiene facultades de gasto, el Congreso puede legislar sobre su propio presupuesto. Pero, a ver, un presupuesto que pasó de 300 millones hace 24 años a 1.400 millones, o sea, estamos hablando de 4 veces, 400%, ¿sí? Claro, 400%, si las matemáticas no me fallan. Ya, eso es una exageración, ¿no? Súmale que el Consejo Fiscal nuevamente ha advertido a propósito de que esto, repito, no puede pasar del 0,6 y esta gente, perdón, con todo respeto, ya está en 0,56. Y para terminar, ¿dónde está la productividad, Manuela? Claro. O sea, ¿dónde está la eficiencia? ¿Dónde está la eficacia? Cuando si vamos por otro lado, tenemos 229 leyes, de las cuales el 40 fueron aprobadas por insistencia, el 40%, o sea, un poco más de 100 leyes fueron aprobadas por insistencia que nos van a costar más de 10.000 millones de dólares, Sí. ¿no? Y es como en esa misma línea de lo que mencionas, ¿no? Por poner un ejemplo puntual, pese a que hay iniciativas legales, legislativas, mejor dicho, a las que ya se les ha consultado a la población su opinión, como por ejemplo la bicameralidad, hubo un referéndum en la que la ciudadanía dijo no a la bicameralidad. ¿Y qué le dice el Congreso? No me importa. No me importa que tú como ciudadano ejerzas tu legítimo derecho a formar parte de la democracia. Yo aquí con mis amigotes, a ver, chicos, ¿quién está a favor de que hagamos una segunda cámara de senadores y diputados para que se dupliquen los gastos? Porque a pesar de que dijeron que no iba a implicar un gasto mayor o adicional, sí lo va a implicar. Claro. Y entonces, en ese paralelo de situaciones, tenemos, por ejemplo, que se le quieren restar fondos al Ministerio Público, que viene hace mucho tiempo diciendo, por supuesto, no funciona de maravilla, tiene 1001 carencias y defectos, pero que viene diciendo que con cada recorte de presupuesto se hace más difícil que puedan llevar a cabo la labor de defensa de los ciudadanos, de que opere el sistema de justicia. Y como te decía también, ¿no? Una serie de otros elementos en los que vemos que el dinero del Estado podría estar siendo mejor invertido, porque fuésemos un país en el que todo funciona a la perfección, estaría yo de acuerdo, bueno, de hecho estoy de acuerdo con lo que dices, de que sí hay que tener incentivos llamativos para que las personas puedan ocupar cargos públicos. Claro, para que tú jales talento del sector privado, ¿no? Al sector público, que tengan experiencia en gestión pública, evidentemente, y puedan aportar, ¿no? O sea, nadie dice que no, pero ya vemos que el talento no es la mayor característica del Congreso, ¿no? ¿No? Y que yo me gradúe y que yo quiera estudiar y quiera que con lo que he aprendido y lo que he invertido en mi educación, que no es nada económica en este país, yo pueda aportar. Eso estoy de acuerdo con que haya incentivos y que puedan ser salarios competentes con respecto al sector privado. Está bien, perfecto. Pero en este caso también hay unos gastos que son innecesarios. Es decir, podría reducirse a el salario del congresista, la gratificación. La bonificación por función congresal es absolutamente innecesaria desde mi punto de vista. La semana de representación está incluida dentro de lo que les corresponde hacer en su trabajo, entonces es como que yo me parara acá y dijera, bueno, entonces no olviden que también estuve 15 días en el programa, así que por esos 15 días me tienen que dar otro pago. ¿Sabes qué? Hay algo ahí que es interesante, es inteligente tu reflexión, ¿no? Porque, a ver, ¿qué es lo que pasa? Existen indicadores, existe trazabilidad de datos. Tú puedes someter a un congresista a, por ejemplo, indicadores de eficiencia o de eficacia o de desempeño. Los puedes someter tranquilamente, ¿no? Y en función a eso, pues que generen su bono, ¿no? Puedes someter a escrutinio la semana de representación. Las semanas de representación pueden ser también por Zoom. Y están cobrando por un Zoom. ¿Cuánto? Siguen cobrando, ¿ah? O sea, no, literalmente están cobrando por un Zoom, porque hay muchos que lo hacen por Zoom, ¿verdad? Entonces, la falta de trazabilidad,
el seguimiento, ¿no? Que se da en cualquier tipo de entidad, sea privada o pública, yo creo que es necesaria. Y por último, si no tienes tú o alcanzas una nota específica, pues que se te haga, como en Estados Unidos, ¿no? Que se te haga un shutdown, ¿no? Un apagón salarial, ¿no? O sea, ya, no has alcanzado metas específicas, te hago apagón, te hago un shutdown, y tu semana de representación, sí, la haces por Zoom, pero no cobras. Y tu bonificación no la vas a tener, pues compadrito o comadrita, porque no tienes tú o no has alcanzado ese puntaje mínimo que mis indicadores han liberado. Y Manuela, no es por nada, pero hay escuelas de gestión pública acá, hay expertos en gestión pública que te pueden diseñar toda una pizarra, un dashboard, con indicadores de gestión, con indicadores de manejo, con indicadores de efectividad, de eficacia. No es nada que no pueda hacerlo un alumno de una escuela de gestión pública. Claro, como dices, creo que también habría que ver quién está fiscalizando esta labor congresal. Ellos mismos son los que dicen, ¿lo hice bien o lo hice mal? Ah, lo hice súper. No, es que es muy gracioso porque vuelvo a citar el artículo 79 de la Constitución y este artículo yo creo que debería ser debería haber una enmienda porque el Congreso decide sobre sus propias partidas presupuestarias, ¿no? Claro, o sea, no hay un tercer fiscalizador o una entidad, ¿no? competente, sino que ellos mismos son quienes deciden. O una consultora independiente, digamos, ¿no? Ya, por último, ¿no? Para justamente dibujar esta pizarra, este dashboard y meter ahí pues los indicadores. Sí, no te olvides, Eduardo, además que ahora se puede hacer campaña proselitista durante semana de representación, entonces qué lindo, les estamos pagando un adicional para que ellos vayan a hacerle campaña a sus partidos que nos tienen sumidos en esta crisis institucional y de seguridad ciudadana. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos ha volado el tiempo. Antes de despedirnos, recordarles que este jueves 20 desde las 9 de la mañana pueden acompañarnos en las redes de la República para la 10ª edición del Informe del Sector Gas Natural 2025 y conocer cómo el GNB impulsa una movilidad más económica y sostenible en el país. Eduardo, mil gracias por haber estado con nosotros. A ustedes, gracias. Queridos, con nosotros será hasta mañana aquí en Fuerte y Claro. Chao, chao.